Muchas gracias por pasar este rato de mañana con nosotros y gracias a José Miguel por prestarse a presentar el libro, el nuevo libro en Liberespacio. Bueno, como casi todos sois amigos, pues sabéis que cuando José Miguel saca un libro tienes que presentarlo en Liberespacio y entonces pues siempre se presta. Así que aquí estamos, muchas gracias por venir. Y luego, pues el autor firma el libro y si queréis hemos hecho una colaboración, si lo compráis, con una agencia de viajes en la cual si toca el número premiado, son Viajes Nieva, si toca el número premiado en Los Ciegos del 2 de mayo, pues hay 2.000 euros para gastar en viajes. Así que, bueno, si os animáis, luego os damos la papeleta también y José firmará los ejemplares completos. Historias de la historia. Entonces, con permiso de la familia y el impulso de la editora, le hemos robado el título con total desvergüenza. Lo menciono en la introducción para que quede claro. Estos son pequeños articulitos que he publicado aproximadamente en la cuarta parte, creo, en revistas como National Geographic o Historia y Vida y demás. Lo que pasa es que evidentemente en la revista son muy cortitos y aquí todos han sido reescritos y ampliados. Son 7 grandes apartados y en cada uno de ellos hay 3 capítulos. Son capítulos bastante cortos, como unos de 10 folios aproximadamente, y bastante bien ilustrados. Aunque tengo que reconocer que la editora, conociéndome, me ha dicho no te pases y me quitó 100 de las ilustraciones que yo le había puesto. Aún así, hay más de otro centenar dentro del libro, de modo que no vais a quedaros sin poder seguir lo que estoy contando. Como veis, son cosas variadas y lo que he intentado sobre todo es hablar de cosas que los divulgadores, tantos hay en este mundo de egiptología, no cuentan. De modo que lo que he hecho ha sido darles un poco de material para que ellos luego copien, con perdón por la inmodestia. Pero en fin, lo que voy a hacer ahora es hablaros un poquito de algunas... Es el cartucho de Keops, para que os identifiquéis un poco. Y luego tenemos documentos como este. Es un cuadro de doble entrada. Es una hoja de Excel de hace 5.000 años. Aquí tenéis la traducción. Ese señor que se encargaba de su equipo, lo que hacía es llevar un registro constante de todo lo que hacía. Aquí están los pagos que les han hecho, el material del pago, cuándo lo han pagado, el tipo de calidad que tenía lo que les han pagado y sobre todo, qué es lo que le debe todavía el Estado. Esto además está marcado con rojo en algunos de los papiros. Pero lo más interesante para los amantes de los marcianos, aquí volvéis a tener aquí, por ejemplo, el nombre de Jufu, de Keops. Y ese es el señor que es el que lo escribe todo, Merer. Y trabajaba con el equipo. Su proa es el Ureus, la cobra que llevan en la frente los faraones egipcios. Bueno, pues uno de los papiros es una cosa así. Y lo que hay son 3 meses del diario de a bordo de ese trabajador de las pirámides, que nos cuenta que estaba llevando piedras a las pirámides. Entonces, día 6, inspector Merer pasa el día con su Fa, el Fa es el equipo, arando piedras en Turasur. Esta es la cantera. Pasa la noche en Turasur, día 26, el inspector Merer zarpa con su Fa desde Turasur, cargado de piedras hacia Ajet-Jufu, que es el nombre de la pirámide de Keops. Pasar la noche en Shejufu, que es un punto intermedio donde se reunían todas las piedras. Embarcar en Shejufu, navegar hacia Ajet-Jufu, cargado de piedras, para pasar la noche allí. Y luego, una vez que han dejado las piedras, vuelve a comenzar el circuito. Así durante 3 meses. De modo que alguna vez que oyáis a alguien diciendo es que las pirámides no sabemos cómo se construyeron. Bueno, pues hay un señor que nos ha dejado, de la época, la descripción de cómo lo hacían. Desgraciadamente no dice cómo ponían las cuerdas, ni dónde ponían las calzadas, ni dónde estaban las pendientes, pero bueno, nos tenemos que por ahora que conformar con esto, que ya es bastante. El caso es que eso significa que cuando excavas, como en este caso es el poblado de los trabajadores de Tel el Amarna, lo excavas todo y te das cuenta de que tienes un montón de corrales y que dentro de estos corrales lo que te encuentras es un montón de restos de huesecillo. Y esos huesecillos, la mayoría son de cerdo. No son de oveja, no son de buey, no son de cabra. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos más ejemplos cada vez más. Fijaos, esto es las 3 pirámides de Giza. ¿Os acordáis de esa imagen que estábamos visto antes, que todo esto era agua? Esto es lo que está ahora la ciudad actual. Bueno, pues aquí en el año 88 se descubrió al lado de este muro
detrás, que es un bicharraco que tiene 10 metros de anchura y otros tantos de alto, el poblado de los trabajadores. La gente que construyó las pirámides vivía allí. Y ese es un poco el mapa. Lo que hay es el plano. Lo que hay es un montón de... Bueno, pues entonces... No, ¿por qué ocultáis la verdad de los túneles? Cuenta. Malditos académicos. Esta es una pregunta que teníamos preparada, Pues si todos amigos puedo permitírmelo. Todos habéis escuchado hablar de esa noticia de que debajo de la Gran Pirámide se han encontrado 2 kilómetros de túneles y tal. Bueno, es una de las sorpresas que los periodistas de repente les llega una noticia de la Gran Pirámide, saben que la Gran Pirámide tiene mucho tirón y lo cuentan. Dicen que han descubierto debajo unos túneles, han descubierto unas grandes columnas y 2 kilómetros de túneles por debajo. Bueno, entonces cada vez que alguien nos pregunte eso, fijaos, resulta que se están volviendo locos desde hace 15 años para intentar con muones detectar 40 o 50 metros de profundidad la pirámide. Y resulta que dice este señor con su papo que él y un lidar ha llegado a 2 kilómetros. Dice, ¿y dónde tienes tecnología que la acaba de sacar? Es imposible llegar a más de unos metros de profundidad con el lidar, que además tiene que tener un terreno por encima muy concreto. De modo que cuando alguien nos pregunte, decir, bueno, que enseñe el radar, porque también lo necesitamos nosotros. Entonces, bueno, es la explicación sencilla. Por supuesto, lo grande que hay al lado es cierto, ¿eh? Y se han sacado también de... Sí, no, bueno, el dibujo es espectacular. Sí, o sea, los italianos, ¿no? 15 años para encontrar los muones necesarios para hacer una pequeña detección. Y llega este señor y dice, no, es que yo con esto 2 kilómetros hacia abajo. Sí, bueno, para que sepáis un poco Pero lo la que... ministra de Cultura egipcia ha dicho que son fake news. Claro que sí. De parte de los italianos. Sí, bueno, italianos. también viene Hawass y cuando le conviene es un fake news y cuando se descubre que es falso dice, pues yo lo había dicho. ¿Os acordáis? Hace unos años salió que habían descubierto la tumba habían descubierto la momia de Hatshepsut. Porque habían descubierto en la tumba en el Valle de los Reyes, la tumba de su nodriza. Y en la tumba de la nodriza había 2 momias. Una se la llevó, que estaba dentro de una caja de madera, se la llevaron al museo. Y la otra, que era una señora gorda y tetona, la dejaron allí tirada porque es donde la habían descubierto. Entonces vino un investigador norteamericano y dijo, pues para mí que esta señora va a ser Hatshepsut. Hawass dijo, no, imposible porque es gorda y tetona y las egipcias, las reinas egipcias sobre todo, eran delgaditas y preciosas. Entonces se descubrió, estuvieron haciendo un escáner en varias de las momias, entonces había una caja donde se guardaban los vasos canopos de la diosa. Los vasos canopos contienen las entrañas que le quitan a la momia al momificarla, el pulmón, los hígados, el estómago y los intestinos. Bueno, pues dentro de esos paquetes de vísceras de una caja que ponía vísceras de Hatshepsut, descubrieron que había un diente. Entonces lo escanearon y, haciéndolo en 3 dimensiones, dijeron, ¿y si lo introducimos en la momia? ¿Ahí cabe? Entonces escanearon la momia, el cráneo, y comprobaron que efectivamente encaja. Los dientes son casi como las huellas dactilares, cada uno tiene el suyo, no es fácil que encaje unos en otros. Entonces, cuando le dijeron, oye, pues va a ser esta la momia, Hawass dijo, por supuesto, como yo había dicho hace tantos años, es que no me hagáis caso. Entonces, lo que diga Hawass, no os fiéis nada. Lo siento, el señor del sombrero es un poco así. Bueno, pues si no queréis más, dicho y hecho, vale, las cañas nos esperan.